vamos a reflexionar al respecto de la tridimensionalidad. ¿M? Salir del plano, elevar la obra al espacio físico. De hecho, recuerdo una frase que me dijo una vez una gran amiga arquitecta. La arquitectura es elevar los materiales con eficacia. Una frase hermosísima al respecto de su labor profesional. La arquitectura es un ejemplo, la escultura también es un ejemplo de qué forma elevar esos materiales, volver esta obra algo que se pueda rodear, algo que se pueda ver desde distintos ángulos. Vamos a comenzar en el mundo de los libros porque hay una técnica llamada pop-up, muy popular, muy lúdica, que permite esta exploración tridimensional. Este es un libro de un cuento clásico que es El gato con botas. Es un libro de 1935 y ya en esta época en España se estaba desarrollando esta técnica maravillosa del pop-up. Básicamente plegados y recortes y pegados de papeles con mucha eficacia. ¿Mm? Además es interesante porque hay que ver que este libro fue muy bien cuidado. El pop-up es algo delicado. Generalmente a las niñas y niños hay que enseñarles a manipular este tipo de libros con mucho cuidado para que no se destruyan. Como ven, este es un cuento clásico, como lo son los cuentos más tradicionales, bastante oscuros, bastante tenebrosos, con un gato con botas que da bastante miedo, la verdad, y es alucinante. ¿Mm? El tamaño, por favor. Y miren esta de acá, sale del plano, se eleva, se vuelve tridimensional, 3D, le dijeron alguna vez. Bueno, de hecho en España le nombraban ilustración sorpresa. Cada país le ha ido dando distintas denominaciones. O colección libro muñeco. ¿Mm? Algo muy característico de la época. El siguiente libro es de hecho un libro que fue parte de mi infancia. Esta es una colección de eh, distintos libros pop-up. Yo solo conservo este, pero recuerdo perfectamente haber tenido en mis manos El Mago de Oz, Pinocho, Los Tres Cerditos, El Arca de Noé en pop-up. No sobrevivieron en el tiempo, no lo supe manipular y de hecho este mismo libro está un poquito ajado, pero logré rescatarlo desde el pasado, cual volver al futuro. Esto es lo mágico que ocurría en este libro. Yo recuerdo con mucho cariño estos momentos. Amaba a los dinosaurios con muchas niñas y niños del presente. Y a través de este libro podías entonces encontrarte con estas criaturas, también con este tipo de juegos que vienen usualmente en estos libros. Libros mágicos también les han llamado. Esta me encantaba, de hecho. En donde uno podía ver las proporciones, podía ver de qué tamaños eran los distintos dinosaurios. Y la última página siempre me hacía estudiar mucho porque era un plano general que te indicaba en dónde habían vivido estas criaturas. Un recuerdo de mi infancia muy valioso. Lo tengo muy guardado con mucho cariño. Este es un libro ya de los años 80, es un libro sobre la Navidad y además trae una serie de ingenios muy interesantes, como por ejemplo, no solo se eleva, no solo se vuelve tridimensional la cama, sino que además a través de esto uno va viendo los sueños que tienen los niños a través de un globo, muy propio de la lógica narrativa de la historieta. Además, si uno abre puertas se encuentra con personajes en otros espacios, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, Acá hay otro. Y por cierto, también estas típicas eh, figuras que también adquieren ciertos movimientos. Hay una en particular acá. Bueno, esta página, por ejemplo, no sobrevivió. Aquí probablemente hubo un Santa Claus que ya no, nunca sabremos qué hará. ¿No? Solo queda el papelito para jalar, pero no lo sabemos. Este me encanta. A ver, ¿de dónde se tiraba? Claro, acá. Está Santa Claus en la chimenea y si uno jala, aparece por arriba. Maravilloso. En el presente, artistas gráficos han utilizado el pop-up como una forma de explorar también las posibilidades creativas a través del color, la forma vinculada al arte contemporáneo. Este libro francés llamado Carnaval Animal, si no me equivoco es del 2011,
Sí, desde 2011. No solo eleva los papeles para ver los personajes, de hecho si uno los ubica en un plano, ¿ah? Puede verlos de forma tridimensional, sino que además permite mezclarlos. Entonces las posibilidades creativas del libro en términos lúdicos crece hasta el infinito y más allá. Miren esto por ejemplo. Muy, muy delicado, esto es muy, muy delicado. ¿Ah? Basta con que uno jale y se rompió, así que cuídalo muchísimo. Esto me encanta. ¿Mm? Y se me soltó. Bien, y por último, quiero hablarles al respecto de estos libros de enfoque tridimensional con este ejemplar maravilloso de Charlie y la fábrica de chocolate. Yo tengo una historia este libro, porque de hecho la primera vez que lo vi fue en una biblioteca pública. Me encantó, lo encontré delirante. Además yo amo al autor, Roald Dahl, gran escritor estadounidense del siglo XX, y pensé, no, 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 ese libro tengo que comprarlo. Y lo busqué, lo busqué, lo busqué. Era difícil encontrarlo, además son libros bastante caros, hay que decirlo. Hasta que lo encontré en una librería, había un ejemplar, me estaba esperando. ¿Ah? Y no me dolió pagar tanto dinero. Yo creo que es una inversión, ¿ah? Es una inversión cultural. ¿Por qué me gustó tanto este libro? Por esto. O sea, esto es el pop-up ya pero a otro nivel. Incluso si uno da vuelta el libro, ve que por atrás también está trabajado el tema de la tridimensionalidad. Miren esto por ejemplo. A ver, acá. ¿Mm? De hecho, las ilustraciones que aparecen acá en este libro son las originales, las de Quentin Blake, un gran ilustrador inglés también. Entonces, hay todo un trabajo de diseño extraordinario, ¿ah? Que se realizó para darle vida a este libro pop-up. Miren eso. Maravilloso. Ujú. Y finalmente el ascensor de cristal. Bien, libros extraordinarios entonces que nos permiten explorar las posibilidades de la tridimensionalidad. En el mundo del arte, y debo decir acá algo importante, yo me he dedicado personalmente a investigar a ciertos autores, particularmente chilenos, contemporáneos, que me parecen muy interesantes. Ya les había hablado de Mauricio Garrido, siempre me ha interesado mucho su trabajo, así que he adquirido o he truequeado o he recibido obras de Mauricio a lo largo de los años. Y esta es una pintura que él realizó en el año 1992. Básicamente él comienza como un dibujante, como un pintor, trabajando en dos dimensiones, trabajando en un plano. ¿Qué es lo que sucede? Él toma un taller y se encuentra con la gran artista La Pancha. ¿Ah? Y ella le dice, Pancha Núñez, ella le dice, Mauricio, estos no son dibujos, estas son esculturas. Tienes que llevarlas a la tridimensionalidad. Y Mauricio me cuenta en una entrevista que su cabeza explotó y se dio cuenta que en realidad eso era. ¿Ah? Eso era lo que él andaba buscando. Ese era el siguiente nivel, el siguiente paso. ¿Mm? Y empieza a producir, a ver qué les muestro primero. Acá. Empieza a producir obras ya que empiezan a salir del plano. De hecho, esto es una con características de arpillera. Y sobre todo, algo que me interesa mucho, que es el material de reciclaje. ¿Ah? O la reutilización de los materiales. Vemos acá pedazos de frazada, de cojines antiguos, algodón, plumas, etcétera, etcétera. Lana. ¿Ah? Materiales que en el siglo XX, desde una mirada más ortodoxa, tal vez pudieran ser poco nobles, pero que para estos artistas es material con mucha vida, con mucha calidez. ¿Ah? Esa necesidad de crear con lo que se tenga a mano. Mauricio comienza a desarrollar obras de gran envergadura, y de hecho lo que tengo acá es un catálogo de una mítica exposición que realizó en el metro de Santiago, en el metro, en la vía pública. Es decir, la gente circulaba, millones de personas circulaban alrededor de esta exposición. Él saca el arte del museo a la calle, con obras impresionantes como, les voy a mostrar acá, estas, desarrolladas entonces con distintos muebles, maderas, telas, etcétera, etcétera. Tengo un ejemplo físico en mi hogar, una de las pocas obras físicas que conservo, porque
como les he dicho, para una persona común y corriente tener escultura de gran envergadura en su hogar no es tan fácil. Así que esta es una obra de Mauricio Garrido, de hecho, que es algo así como un corazón que se puede colocar como una medalla. Delirante. Delirante además, ¿por qué? ¿Qué es lo que utiliza? Bueno, utiliza, por cierto, estas cintas que eh, utilizan para hacer medallas, pedazos de manguera. ¿Ah? Estos son alambres, no, cables eléctricos, tubos, plásticos. Además, al tacto aún sigue pegajoso porque tiene una capa probablemente de barniz, etcétera, etcétera. ¿Mm? Como ven, reutiliza, recicla y genera obras extraordinarias, delirantes. ¿Mm? Así es que la reflexión es por una parte, pasar al siguiente nivel, saltar a la tridimensionalidad, innovar, buscar nuevas soluciones y particularmente reciclar. En un mundo con tantos problemas ecológicos, el reciclaje cobra en el siglo XXI un particular valor al respecto de lo que se puede hacer con tanto material que anda por ahí. En todas las casas hay cachureos y esos cachureos se pueden convertir en arte.